Hemos pedido una colaboración del periodista uruguayo Jan George Almendra, quien ya estuvo con nosotros aquí en los estudios de la radio. Jan, no recuerdo cuántos años ha. 2018. Pero él se acordará. Ya está, entiendo, en su escritorio. Estás en Uruguay, Jan. ¿Cómo estás? Buenas tardes para Paraguay, para Asunción. Buenas tardes, sí, estoy en el escritorio de la redacción de Antimafia 2000, la versión sudamericana. Muy contento de estar contigo nuevamente. Sí, hace algunos años, no muchos, estuve allí en estudios con ustedes y con la audiencia. Y bueno, ahora seguramente hablaremos de un tema que nos preocupa a todos, no necesariamente al Paraguay. No, Jan, por eso creo que ya estás enterado, el querido amigo Jorge Figueredo, que es el contacto paraguayo de Antimafia 2000 en Paraguay, y quien fue el que nos presentó y que, bueno, les trajo a ustedes hasta los estudios de la radio. Nos acordábamos porque ayer en un distrito del segundo departamento, San Pedro, en Paraguay, fueron detenidos dos presuntos miembros de la mafia italiana, Drangheta. Y comenzamos a hilar un montón de cosas recordando la tarea de ustedes. ¿Podés contarle a la audiencia radial y televisiva, brevemente para ir al fondo de la cuestión, quiénes conforman, cómo nace Antimafia 2000? ¿Quién es el periodista fundador del grupo que te tiene a vos como director para Latinoamérica de este grupo, Jan? Gracias. Básicamente el fundador de Antimafia 2000, que es la casa central, la madre de Antimafia 2000, es uno de los periodistas, me atrevo a calificar sin ningún tipo de pudor, porque es para mí una convicción este planteo. Yo creo que debe ser uno de los periodistas que más conoce la criminalidad y el sistema mafioso en Europa y en el mundo. Sin desmerecer seguramente otro tipo de personalidades, pero siendo que él está dedicado a este trabajo de investigación electrónica judicial vinculada a la mafia desde hace 20 años, es el periodista Giorgio Bongiovanni, que tiene también junto a él, otros periodistas de reconocido prestigio, entre ellos un famoso escritor y activista de la antimafia, el escritor y periodista Saverio Lodato. Pero hay un núcleo de jóvenes también que trabajan bajo la redacción del jefe de redacción, Aaron Pettinari, y que trabajan específicamente en Palermo, en Sicilia, para difundir todo lo que es relativo a las acciones, a las actividades, al grado de penetración en el mundo de las organizaciones criminales como Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra italiana y la Sacra Corona Unita, que son las 4 organizaciones mafiosas que operan de vieja data en Sicilia y que tienen lamentablemente repercusión en el mundo. Latinoamérica, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y toda la franja de Centroamérica, Colombia, México. Por lo tanto, sí, es un tema que preocupa, y esta conexión visibiliza claramente la globalización del sistema criminal integrado, que nos lleva a pensar junto a ustedes un episodio que se relaciona a un procedimiento realizado en el Paraguay en las últimas horas. Bueno, nos pasaban un dato, es probable que se comparta el mismo también y tengan una aproximación a lo que me informaban anoche, una vez que comencé a moverme y a poner en contacto con ustedes, a tratar de llegar nuevamente ya hasta ustedes. Estos dos, según la policía, que informó acerca del caso, estarían buscando, no sé si nuevos nexos con grupos que operan para el tráfico de drogas en Paraguay, entendiendo que el 70 o el 80% de cocaína que ingresa a Europa estaría a cargo de este grupo mafioso. 100% de droga de Latinoamérica y que pasa por Paraguay. Fíjate, después te voy a enviar, Jan, un trabajo de un periodista que está sentado aquí, el compañero William Domínguez, que hizo un trabajo pero minucioso, hilando un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Del caso Pablo Medina, que los trajo a ustedes acá, el periodista asesinado en el año 2014.
incluso hasta el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci. O sea, hay líneas muy claras, tendidas, como para poder de alguna manera encontrar algún vínculo. ¿Ustedes qué información tienen? Porque hurgando en el archivo de ustedes encontré que Antimafia 2000 también se ocupó del caso de Marcelo Pecci, Jan. Bien, es muy importante y quiero decir que la presencia del periodista a quien haces tu referencia y a todos ustedes, que los veo perfectamente en pantalla, y tengo que reconocer que no es muy común que el periodismo encare frontalmente la temática mafia, porque indudablemente el sistema mafioso involucra incluso a elementos del poder, elementos mediáticos, elementos de los medios de comunicación, y muchos colegas se sienten presionados o con temor a plantear estas cosas, y quiero un poco hacer honor al nombre. Lo poco hablan en voz alta, más bien se habla en voz baja, y en este caso en voz alta es muy significativo, valga la metáfora del nombre del programa de ustedes, porque la información que podemos tener es la más sencilla si empezamos a atar cabos. El tema de la mafia ya no es un tema que se ciñe exclusivamente a una región, es un tema extendido por todo el mundo. O sea, no solamente nos tenemos que quedar con el árbol de un procedimiento como el de ayer en la localidad de San Pedro, sino que también tenemos que ver el bosque. Y el bosque es que la Andangreta, por ejemplo, que es una de las organizaciones mafiosas más ricas y más poderosas, ricas económicamente porque el narcotráfico es la principal materia prima de su enriquecimiento, considerado a nivel de las autoridades italianas como un enriquecimiento triple millonario, de cifras siderales que permiten que estas organizaciones tengan injerencia en Latinoamérica. Que la presencia de dos personajes jóvenes de 22 y 26 años en el territorio paraguayo no deja de ser una crónica de una situación anunciada. La ministra en aquel momento, Cecilia Pérez, que conversé con ella el año pasado, ella ya me hablaba, y hablamos en la entrevista en Antimafia 2000, que los elementos de la Andangreta estaban naturalmente ya de alguna manera perfilándose dentro del territorio paraguayo. También lo conversé años atrás con algunos agentes fiscales sobre esta misma temática, y los hechos lo están demostrando. La presencia de estos dos jóvenes no necesariamente tienen que ser capos, jefes, capos de mafia, pero soldados. Evidentemente son personajes que son importantes para el desplazamiento de la Andangreta en territorio paraguayo que es utilizado para el transporte de droga en grandes volúmenes hacia Europa. Territorio que es utilizado por las rutas del narcotráfico desde Colombia, desde Bolivia, pasando por América Latina, pasando por Paraguay, pasando por Argentina a través del río Paraná, pasando por Rosario, por Santos, por Brasil y por Uruguay. No voy a enumerar la gran cantidad de incautaciones en toneladas a través de barcos que salen desde Puerto Uruguayo, desde puertos de Argentina y desde puertos brasileños. Paraguay integra lamentablemente esa ruta del narcotráfico, y significa entonces que estos dos personajes detenidos, a pesar de que están siendo considerados como presuntos, pero indudablemente si ya la Interpol tenía alerta roja sobre estos personajes, es porque seguramente tiene elementos convincentes que los tildan de elementos del narcotráfico. El narcotráfico, mi querido colega, es una de las actividades ilícitas más enriquecedoras en este momento a nivel mundial, y la Andangreta es la regente de todo tipo de movimiento de droga, de cocaína, básicamente desde América Latina a Europa, con el uso, con el empleo, con el apoyo, con la asistencia logística, con la corrupción, con la participación de elementos del narcotráfico y de la criminalidad organizada locales, sea si están operando en Paraguay, seguramente con apoyo de narcotraficantes y elementos delictuales del Paraguay, sea si están operando en Argentina, también de Argentina, en Uruguay y en Brasil.
con el apoyo también, lamentablemente, y eso tengo que decirlo, de elementos que están trabajando dentro del poder, dentro del sistema político, dentro del sistema gubernamental de los países por los que atraviesan toneladas de droga. No estamos hablando de 5 kilos de droga que pueden ser transportados en un avión o en un automóvil. Estamos hablando de toneladas. Para el movimiento de toneladas, estas organizaciones manejan mucho dinero, muchas influencias y muchos elementos vinculados a diferentes ámbitos para el transporte de este tipo de cargamentos. Yo no sé si pueden dar a conocer puntualmente, Jan, esto que te mencionaba, Oscar, de la conexión que ustedes, a través de las investigaciones que hicieron, se estableció entre el asesinato de Marcelo Pecci y la 'Ndrangheta. ¿Es una información que se hizo pública? ¿Ustedes efectivamente encontraron indicios de alguna conexión con este grupo mafioso en relación a que podrían ser los autores morales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci? Sí. El tema de Marcelo Pecci, como decía hace instantes, no es un árbol aislado, hace parte de ese bosque tenebroso, nefasto, antidemocrático, criminal. El asesinato de Marcelo Pecci, el asesinato de otros personajes que están en clara oposición al narcotráfico, incluido Pablo Medina, que de alguna medida, en algún sentido, hizo parte de lo que es una antimafia combativa, activa y veraz y verdadera y consistente, obviamente que despierta odios y enemigos. Y los enemigos fundamentales de, sobre todo fiscales, elementos de la justicia, operadores de justicia que combaten el narcotráfico con elementos que pueden llevarlos a prisión, o sea, con herramientas. Un periodista, su herramienta es informar. Nosotros, ustedes, informamos y podemos ser asesinados, como pasa en Colombia, como pasa en México y en otros países de Centroamérica, como pasa inclusive en la Argentina. Pero los magistrados, fiscales, agentes fiscales, operadores de justicia son literalmente eliminados, asesinados. Pasó en Italia, pasó en Europa y pasa en América Latina. Entonces, hay elementos evidentemente que me hablan vinculado al asesinato de Pecci, de que no se trata de un crimen aislado, se trata de un crimen de mafia, un crimen vinculado a un sistema criminal que está transnacional, donde organizaciones poderosas que manejan los cargamentos de cocaína, entre ellas la 'Ndrangheta, perfectamente están encuadradas, y solamente cuando se logre la captura de los autores ideológicos y se den los nombres y los apellidos, seguramente muchos nos sorprenderemos de que quizás personas vinculadas a los sistemas de poder del Paraguay, concretamente, y que estén en conexión directa con la 'Ndrangheta, podremos decir claramente y fehacientemente con elementos contundentes que esa vinculación es un hecho. Hasta este momento es un hecho que no podemos descartar absolutamente. La mafia italiana, la 'Ndrangheta, está instalada no desde ayer en Paraguay y en América Latina, está instalada desde hace ya algunos años. Mi país tuvo, desgraciadamente, el infortunio de tener dentro de este contexto a un personaje que se llama Rocco Moravito, que fue detenido en el Uruguay en el año 17. Luego es detenido, encerrado en una cárcel y después se escapa en una fuga escandalosa, obviamente con un grado de corrupción alrededor de los institutos penales que estaban que tenían a su cargo su tutela. Luego se fuga para Brasil y en Brasil el año pasado es extraditado para Italia finalmente. Pero retornando al tema del Paraguay, la 'Ndrangheta seguramente en un 99% está involucrada en la muerte de Marcelo Pecci. Los autores materiales ya es conocido y sabido cuál es la situación, pero los autores ideológicos siempre están en las sombras, en la oscuridad, no porque les guste estar en las sombras por una cuestión de capricho, porque su coyuntura de presencia dentro de un sistema, dentro de una sociedad, es necesariamente tienen que estar en las sombras, porque son personajes que seguramente a la luz solar, a la luz pública, tienen un comportamiento
pero después tienen una doble vida y una doble faceta. Así se maneja el narcotráfico internacional, muchas veces con elementos del poder político que tienen un discurso por fuera, pero en realidad están tremendamente involucrados a estas organizaciones. Y la Ndrangheta maneja mucho dinero. Quiero destacar un artículo antes de llegar un poco a la parte final de mi intervención. En Italia, el Banco de Italia ha hecho una serie de investigaciones que quiero compartir con la audiencia, que considera que 38.000 millones de euros en el al año son los cálculos realizados por el Ministerio de Defensa que recaudan las organizaciones mafiosas. Entonces estamos hablando de que la mafia italiana es una de las organizaciones más ricas y más sanguinarias. Y lo sanguinario compete lamentablemente a Marcelo Pecci, porque él hurgó, se involucró valerosamente, heroicamente, a investigar la punta de una madeja que obviamente ¿dónde terminaba? En organizaciones poderosas, no terminaba en narcotraficantes aislados de Pedro Juan Caballero o de cualquier barrio de Asunción, terminaba en la cabeza de la serpiente que está en Italia. Porque todos estos acontecimientos de crímenes vinculados a operadores se relacionan estrechamente con ese tipo de organizaciones, no con 4 personas que deciden un día robar un banco o hacer un lavado de activos o transportar 100 kilos de cocaína. Estamos hablando de toneladas de cocaína. Jean, te saluda Fito y esto que decías hace minutos respecto a que Ndrangheta no está en Paraguay desde ayer, sino que está desde hace mucho tiempo. Me llama la atención y coincido porque contradice la hipótesis que nos presentó la policía o que nos presentaron desde las autoridades de seguridad sobre que estos personajes de la Ndrangheta que fueron detenidos estaban buscando cómo hacer vínculos en Paraguay. A mí me parece una hipótesis demasiado inocente, naif, demasiado ingenua plantear que estaban buscando cómo generar vínculos. Creo, por lo que estás diciendo, que ya están operando hace mucho tiempo y no van a estar en San Pedro buscando vínculos si no los tienen ya. O sea, quiero ponerme en la postura sin ser irreverente con las autoridades. Yo tengo de cronista policial en mi país, en televisión uruguaya, desde hace 30 años y en diario. La postura de las autoridades siempre, por una cuestión de naturaleza institucional, siempre es cautelosa, siempre es reservada y a veces poco comprometida. No quiero involucrar a quienes hacen las apreciaciones desde la órbita oficial, pero tenemos que considerar un aspecto importante cuando hablamos de narcotráfico internacional. Y cuando hace instantes hablaba de que generalmente los ideólogos y los autores morales, ideológicos e intelectuales están sentados en las sillas de poder, tenemos que considerar que muchas veces dar una afirmación de esa naturaleza lo tienen que hacer con cuidado, porque no saben si cuando salen a la calle se van a topar con una realidad de que sus palabras de alguna manera permitieron despertar a la gente de que al final de cuentas las instituciones están totalmente contaminadas, de que los sistemas de poder confiables, entre comillas, no son confiables, de que la justicia no es tal y de que a la vuelta de la esquina quienes tienen que cuidar de la democracia y del lineamiento de un Estado de Derecho en realidad son serviles y funcionales a un sistema criminal que se llama narcotráfico internacional. Entonces, cuando se hacen esas apreciaciones, a veces se hacen de buena fe, inocentemente, pero también muchas veces desde los puntos de poder y puestos de poder se trata de desvirtuar esta toma de conciencia. Pero ya me atrevo a decir, porque lo he escuchado con mis propios oídos. Hace algunos años entrevisté al doctor Giusio, a la señora Cecilia Pérez, y de su boca escuché que ya, y no es que los entrevisté ayer
11 de julio o 12 de julio, no me recuerdo la fecha, hoy es 13, los entrevisté hace ya un par de años, sobre todo a Yucio y también a la señora Cecilia Freses, a la doctora, el año pasado. El elemento, la palabra Ndrangheta no es una palabra desconocida para las autoridades, absolutamente. Y si las autoridades te dicen así públicamente, es porque ya el veneno está inoculado dentro de la sociedad paraguaya. La cautela muchas veces es simplemente una formalidad, porque se espera siempre, por un tema de orden institucional, que las situaciones se oficialicen, porque estamos acostumbrados, a veces sin querer, esperando oficializaciones, no estamos haciendo más que hablar en voz baja, no en voz alta como estamos hablando ahora. Y eso creo que tenemos que de una buena vez, los sudamericanos y los ciudadanos y los periodistas como ustedes, los operadores fiscales, los operadores judiciales, los agentes de seguridad honestos, tienen que sacarse ese balde de la cabeza, porque el negacionismo es funcional al sistema mafioso, porque cuanto menos informada esté la opinión pública, más fácil van a trabajar. Y en estas sociedades, lamentablemente, Paraguay tiene una larga trayectoria, perdonen que lo diga frontalmente, una larga trayectoria de vinculación con el narcotráfico. ¿Por qué? Desde el fin de la dictadura militar, y también ese será otro capítulo, antes de la democracia, que es otro capítulo también muy preocupante, pero cuando viene la democracia, hasta el día de la fecha se han asesinado a casi 20 periodistas. No han sido asesinados por vendedores ambulantes, por gente que no le gustaba la cara de los periodistas, han sido asesinados porque han denunciado el narcotráfico local que está relacionado con el narcotráfico internacional. Entonces, no es para rasgarnos las vestiduras a nivel de las autoridades, puede hacerlo el ciudadano común que está desinformado, pero las autoridades saben perfectamente que existe Juan Pedro Caballero, que existe la zona fronteriza de la Triple Frontera donde han asesinado a Pablo Medina, nuestro periodista, y lo hablamos con propiedad, un periodista de nuestra redacción, asesinado por denunciar a Neneco, por ser una denuncia vinculada a un alcalde, a un funcionario del gobierno que integraba un partido político. Entonces, creo que tenemos que ser más sinceros y más transparentes los periodistas y la población y las autoridades cuando tenemos que asumirlo, los paraguayos, gústenos o no nos guste con esta evidencia de ayer, de que no estaban de paseo estos señores. Estos señores hacían parte de un plato que ya está servido hace muchos años en el territorio paraguayo y en Latinoamérica toda. Jan, muchísimas gracias por tu aporte de siempre y por estar atentos. Nosotros también a las actividades de ustedes, por eso este contacto del día de hoy. Gracias, Jan. Les agradezco mucho a ustedes y estaremos siempre en contacto y estaremos siempre apoyados entre nosotros, porque el narcotráfico necesita un periodismo combativo, pero no para fomentar sus actividades, sino para sentirse denunciados y esperemos no sufrir las consecuencias. Y bueno, estamos juntos. Un fuerte abrazo a la audiencia y a ustedes en particular. Abrazo, Jan. Muchas gracias. Georges Almendras.